Muy buenos días. Estas son reflexiones domingueras con el Dr. Ernesto Coop. Hoy es el 21 de mayo de 2023. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. En cada uno de los 4 evangelios, este tema de poder, prestigio y privilegio es abordado. Con frecuencia, esta lucha por prominencia entre los discípulos se menciona. Anterior a nuestro texto, Pedro había pronunciado su famosa afirmación, tú eres el Cristo. Y en respuesta, Jesús anuncia su inminente sufrimiento y muerte en la cruz. Obviamente, este Mesías y Rey tenía otra idea sobre lo que era su reino. Enseguida 3 discípulos son invitados al monte de transfiguración. Me hace pensar que los otros discípulos habían tenido envidia y celo. Pero, peor todavía, cuando se les presenta la necesidad de expulsar a un demonio de un niño, no pudieron. Todo esto se presenta como trasfondo del debate que tuvieron los discípulos en el camino rumbo de regreso a Capernaum. Habían discutido entre ellos quién era el más importante, una actitud demasiado común, no solo hoy, sino en el contexto de toda la experiencia humana. Jesús pone las cosas de cabeza, declarando que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Incluso el que recibe la persona con menos estatus, menos poder, menos prestigio, que en aquella época eran los niños, es aquel que ha recibido a Cristo y a Dios mismo. Para ser primero hay que aprender a ser humilde y a servir a los demás, en lugar de ser servido. Una tarea para la semana. Esto de ser último para ser primero es demasiado difícil y va completamente contra la naturaleza humana, o sea, la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Logro tratar a los demás como iguales, como seres importantes, o sigo con el criterio mundano de alocar estatus basado en cierto criterio humano? Esta semana, ¿por qué no tratemos de ser último, prefiriendo a los demás, siendo humildes y con una actitud de servicio, en lugar de buscar ser servido? Vamos a tomarlo como un reto personal y a ver cómo cambia nuestra manera de vivir. Nuestro texto de nuevo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9, del 33 al 37. Que tengan un excelente domingo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.